Feliz día a la audiencia de Superando Nuestros Límites, tanto la que me escucha directamente a través del día 610 de Domingo de Cristal, y a los que me siguen esa audiencia maravillosa de vía internet por YouTube, en el canal Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez. En esta mañana estoy de contento, de gozo en lo personal. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro corazoncito, y en humildad de Dios estoy honrado de que mi hijo, Aker Israel Rodríguez Orondo, en estos momentos nos está representando de corazón venezolano y en representación del país de Argentina como karateca Chiturriú, grado de sensei, en un interdisciplinario premundial o interestilo de la CBKI en Brasil. Gracias a Dios quedó en equipo como en cuarto lugar y está esperando ahorita en la tarde para Kumite, el único que queda de Argentina, dando pues la lucha. Que Dios me la acompañe y que hoy cumple sus años, Dios me le bendiga y me le dé vida. Quiero expresar esta mi alegría porque también he expresado mis pesares. Estoy muy honrado por la gracia de Dios en humildad y quiero que estas palabras para Él queden como tributo, como honra, como gratitud de acompañarme como hijo y como hermano para cuando no esté. Entonces, estas palabras sí estarán. En todo caso, gracias a la audiencia y a Dios que me permite esta vía. Ciertamente, dentro del nivel de ser que cada uno de nosotros se encuentra, lo importante es no identificarse con las emociones, porque uno puede sentir y amar, pero sin embargo debe tener dominio, porque es un don que nos da nuestro Padre Dios Madre en nuestro interior a través del divino Elohim, y que en la palabra está escrito en el Nuevo Testamento como que nos da dominio propio y nos da autoridad sobre sí. Eso no significa que no sintamos, no. En ese sentido fue que me expresé y me quiero expresar. El trabajo sobre sí mismo radica en ser libre. Quien no tenga libertad en sí mismo no puede trabajar sobre sí mismo, porque el sentido del miedo, en lo que respecta a lo vivencial, dirigido por el yo psicológico del miedo, de los temores, de las preocupaciones, del qué dirán, del qué comentarán, de lo que se dice, o a través de ese sentido de dependencia, de miedo de perder el que de alguna manera esté con nosotros, esos factores no nos dejan trabajar sobre sí mismos, como tampoco nos deja el orgullo, la mitomanía, el amor propio, la autosuficiencia. Esos aspectos ya los hemos mencionado en ediciones anteriores, tanto de Superando Nuestros Límites en vía radial como en vía del canal de YouTube. Estamos agregando en este momento simple y llanamente el aspecto emocional y el aspecto de no tener libertad. A veces uno se inhibe y no es libre. Esto no significa que hay que justificar nuestros procesos psicológicos y instintivamente decir lo que pensamos, no. Pero sí necesitamos libertad. Esto solamente lo sabe y comprende quien esté trabajando sobre sí mismo. Ahora, ¿cuál es la exhortación? La exhortación es: trabajemos sobre sí mismo o no, o aspiremos al trabajo sobre sí mismo. Lo importante es autoobservar nuestro mundo interno a la luz del mundo relacional o de eventos. Recordemos que siempre hay un evento externo, dijéramos, vivencial, relacional, un acontecimiento, un acontecer, una vivencia, una experiencia social, pero también hay un estado interior que se corresponden mutuamente. ¿En qué consiste el trabajo sobre sí mismo? En estudiar y psicoanalizar todo ese proceso conjunto, unitario. Entonces allí vamos a descubrir, como si nos estuviéramos mirando el rostro en un espejo, lo que acontece dentro de nosotros y por qué estamos como estamos y por qué el nivel de vida que tenemos. Entonces, en esto consiste el trabajo psicológico sobre nosotros mismos, que nos va a permitir
ser partícipe de la enseñanza crística en la direccionalidad de niégate a ti mismo. Cuando nos negamos a sí mismos, estamos realizando ese trabajo que describí. Y ese proceso nos lleva a despertar la conciencia crística. Nos lleva a la iluminación del Espíritu Santo sobre nosotros a través de su revelación y develación, haciéndonos partícipes de la gran fuerza universal, haciéndonos copartícipes de la felicidad del ser, que es una felicidad nirvánica, que es una beatitud suprema, que es un éxtasis místico y que es un estado de arrobamiento extraordinario, luminoso, que nos lleva a lo real. Y con esa experiencia se nutre nuestro interior, nuestra conciencia, nuestra alma y nuestro espíritu, porque en ese instante somos partícipes de la felicidad que Dios emana sobre nosotros, que nuestro Padre emana sobre nosotros, y en esa emanación nos nutre, nos alienta, nos fortalece y nos guía. Entonces eso proporciona dentro de nosotros la fe. En ese sentido, así es que se quiere la fe. Ese trabajo produce fe. Y la fe nos va a poder conferir la capacidad y el poder y la facultad de pedir. Porque para pedir se necesita fe. Y para dar se necesita amar. Cuando me refiero a pedir, estoy hablando por nuestros hermanos, por nuestros semejantes. También podemos pedir por nosotros, pero no estoy hablando de esa clase de evangelio próspero de pedirle al Cristo y a Dios cosas materiales, no. Porque primero se busca el reino de Dios y su justicia, y que los demás viene por añadidura. Pero sí podemos pedir por las necesidades de nuestros hermanos para que sean cubiertas por la misericordia divina en abundancia y en prosperidad. Sin embargo, si tenemos alguna necesidad, Dios en su misericordia nos escucha, porque Él sabe lo que necesitamos. En todo caso, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y seremos asistidos. Aunque para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Lo importante en la vida es cumplir con nuestro propósito. Vano sería este programa y vanas las palabras si no conducimos desde nuestro corazón y espíritu lo que es la sabiduría crística, jehovística, búdica, quetérica, esa luz que quiere autorrealizarnos. Porque recuerden que en sí, cuando el Cristo resucita, Él enseña a través del Pistis Sofía o Códice Asquewani de que el reino de los cielos son los misterios de la luz. Porque Él decía que Él era la luz del mundo, pero desarrolla ese tema de la luz en el Pistis Sofía. Y esto es algo maravilloso porque Él en ese Pistis Sofía, en una de sus páginas, que incluso tengo abierto aquí en casa, y realmente no sé si es la 264 o algo parecido, Él dice allí: yo soy la gnosis del universo. Porque la gnosis es la palabra cuyo significado y valor etimológico verdadero es conocimiento. Todo conocimiento que es aprendido en forma natural, en forma, dijéramos, facultada por cognición humana, es gnóstica. Ahora, dijéramos, la propiedad gnóstica ya en sí, o gnóstico, es aquel que ha asimilado ese conocimiento, porque una cosa es tener el conocimiento como información y otra cosa es tener el conocimiento como sabiduría. Es decir, haber aprehendido dentro de nosotros la vivencia de ese conocimiento. Eso es gnóstico. Entonces, una cosa es tener información del Evangelio, una cosa es tener interpretación particular del Evangelio, una cosa